Muy bien, chicos. Eh, Vamos a continuar, que ya van a ir ingresando. Uno más y empezamos, por favor. Ya está. Muy bien. Perfecto, chicos. Continuaremos entonces, por favor. Muy bien. Si se han dado cuenta, a mí me encanta mucho esto. Me gusta bastante porque es un proceso de reclutamiento muy interesante en el cual vas a medir las condiciones de una persona. Varias puntos o distintos variables que tú puedes poner a la persona. Creo que es una de las mejores herramientas donde vas a poder valorar cómo está o ese proceso, si es real en la persona al momento de contratarlos. ¿Ya? La segunda etapa básicamente tiene que ver con la evaluación de conocimientos, ¿no? El proceso cognitivo se da constante desde las etapas preescolares de formación, ya sea técnica media o superior, incluso el posgrado sigue siendo una evaluación de conocimientos, también lo laboral. O sea, es un conjunto, nos dice, de los conocimientos adquiridos en las diferentes etapas, conforman el bagaje con el que el trabajador se presenta a nuestras organizaciones. Es esa etapa que les digo que esta evaluación de conocimientos tienen que hacerlo con el jefe de área. O sea, una cosa, por si acaso, es la evaluación técnica con el jefe de área y otra muy distinta es la entrevista con el jefe de área. En esta etapa es lo que les decía, que tendrías que estar en unos 10 personas de 200. Y para la etapa final deberías tener 3 o 4 para las entrevistas personales. Hasta aquí solamente te sirve como evaluación numérica esta evaluación de conocimientos. Imagínense que van a una evaluación, no sé, necesita un psicólogo. Y en el examen te dicen que tomes, hay un caso específico y estos son los antecedentes del caso, te muestran un dibujo de una persona bajo la lluvia, tienes que evaluarla, tienes que hacer un informe del mismo, etc. Entonces son los conocimientos técnicos que tú tienes que mostrar, ¿no? Te dan un tiempo determinado también y tienes que presentarlos. Y ese es tu examen técnico de conocimientos, básicamente, en donde estás demostrando que la formación que te han dado es la válida para con lo que vas a trabajar. Obvio, los conocimientos son, entonces, dice, el conjunto de experiencias adquiridas a través de la interacción con el medio en el que se desenvuelven los individuos. Son también experiencias de vida. No te olvides que todas las evaluaciones que vas a hacer no se va a basar solo en si tienes un título o no. Mucha gente que es profesional en lo que hace, sin necesidad de un cartón, como le dicen, en realidad, pero sí tienes que valorar, sí tiene que demostrarte que tiene conocimientos, aunque sea a través de esta experiencia de área o experiencia de trabajo. Como hablábamos ayer, para entender dónde está ubicado el perfil de puesto, ¿no? O como dice aquí, los beneficios que nos va a dar a los conocimientos que ha acumulado el individuo son aplicables a las necesidades estipuladas en el perfil del puesto. ¿Qué hace con ellos que no es capaz de realizar? Por tanto, haremos estipular que el tipo de conocimiento que deseamos evaluar sea transversal, sea horizontal o sea específico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de específico, dijimos del cargo o del puesto transversal que va a ir por toda la organización, ¿no? Las competencias que deberíamos tener todos. Y los horizontales también que se evalúan de acuerdo al nivel. Aquí hay varias jefaturas, por decirte. Entonces, tienes que tener un nivel de estas jefaturas.
conocimientos en realidad de tanto de competencias transversales, horizontales y específicas. Las transversales, como dice, como aquellos conocimientos que todo trabajador de la organización, desde la alta dirección hasta el último trabajador, deben poseer. Lo que decíamos, desde el gerente hasta el portero, tienen que saber específicamente tal vez de la empresa algo. Ejemplo, en una empresa refresquera, todos los trabajadores deben conocer, de acuerdo a su nivel, cuál es el proceso de elaboración de embotellado y distribución del producto. Esta es una competencia transversal, ¿no? Si trabajas en Coca-Cola, entonces ahí dice, no la receta, no dice el costo, no, sí te dice el proceso de elaboración y embotellado y distribución. Entonces dicen, en Coca-Cola llega el jarabe de Estados Unidos, se mezcla acá con agua y X o Y cosa, se hace un proceso de calidad, se embotella o se hace, no sé, se pone el plástico, se divide y se distribuye por sectores como ser la cancha o Quillacollo, etc. ¿Entiendes? Ese conocimiento tiene que estar de manera transversal, nos dice, en todos los miembros de la empresa. Todos deben saber. Lo que busca esto, si te das cuenta, es saber el proceso o el conocimiento del negocio. Realmente saber en qué estás trabajando. ¿Por qué se hace esto, chicos? Porque se busca identificar a todas las personas, como les he dicho, con la empresa, con el objetivo, con las metas que va a tener. Y solamente cuando llegas a adquirir o valorar ciertas cosas, que es con el trabajo. A ver. Muy bien. Después. Los conocimientos horizontales serán, en consecuencia, dice, todo lo que los trabajadores de un mismo nivel deben dominar. Para un nivel directivo, dice, todos los trabajadores tendrán que dominar el arte de lograr resultados a través de terceras personas. Saber dirigir, saber influenciar para los líderes como deberíamos ser, saber controlar, por decirte, ¿no? Entonces, si estos son los operativos, los jefes de área tienen que conocer cómo dirigir, básicamente. Ese es el punto horizontal. Y el otro era el transversal, ¿no? Que toda la empresa sepamos algo. Y finalmente los conocimientos específicos son aquellos que el individuo en toda posición dada o en todo cargo específico debe poseer para lograr los objetivos del puesto de trabajo. El jefe de selección debe conocer sobre entrevistas, psicométricos, políticas de estrés, contrataciones. El jefe de contratación, por ejemplo, no debería saber, nos dice nada de contabilidad, no le interesa. Si te fijas, hemos hablado de las transversales, la idea del negocio del producto. Horizontales de un mismo nivel que deberían conocer y específicos de un área. Este se encarga de contratar personas, este de pagar impuestos, este de pagar planillas, este de la tecnología. O sea, no por que estés al mismo nivel vas a saber las mismas cosas. Ojo, cada aporte por eso va al objetivo del área y cada objetivo de las áreas al objetivo general de la empresa. Es así como se alimenta el cambio o el desarrollo organizacional con cada una de las personas, ¿no? Cuando hablamos de medir los conocimientos, ojo, aunque la tendencia casi es automática, es a través de cuestionarios, que es lo más sencillo, pero no lo único, ojo, ¿no? Tal vez lo haces rápido, de valoración. El ejemplo de casos, ejercicios y observación directa también es recomendable. Existen herramientas, ¿no? Como el Philips 66, por ejemplo. Los grupos focales, estas encuestas abiertas. Ahora con la tecnología puedes hacer también, ¿no? A través de cuestionarios online, etcétera. Tienes que buscar la manera más adecuada y más recomendable. En cualquiera de los casos habrá que tomar en cuenta que un experto que se encuentre en la posición que debemos cubrir,
no queremos cubrir, deberá prestarnos su ayuda para el diseño del instrumento que seleccionemos. Lo que les decía. El jefe del área tiene que ayudarte diciéndote generalmente qué tipo de persona quiero, cómo quieres que trabaje esta persona. Entonces eso te va a ayudar a delimitar específicamente qué es lo que quieres. Además hemos dicho que la descripción del cargo es lo que nos interesa y en base a eso vamos a hacer el perfil del mismo, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de habilidades y aptitudes, si bien ambos términos llegan a emplearse como un sinónimo, en realidad las habilidades resultan de la ejecución repetitiva de aquello que hemos aprendido a través de un periodo de tiempo. Así resultamos hábiles para determinadas actividades y no para otras. En tanto, las aptitudes son características propias del individuo que los hace más o menos aptos para una determinada actividad. Si yo me gusta el baloncesto y practico, elocuentemente tal vez me vuelva bueno en lo que voy a hacer. Pero las aptitudes, dicen, es también lo que se va a incorporar. Que yo sea o trabaje en equipo, que yo sepa dar pases, que pueda hablar con la gente, entre otras cosas, ¿no? Hay algunas características que van a ayudar o no. En cambio, las habilidades, como dicen, es resultado de un punto repetitivo. ¿Cómo las vamos a medir? Básicamente a través de casos, ejercicios y observación. La cuestión sin duda es cómo conjuntar habilidades y aptitudes en un instrumento de evaluación. ¿Cómo vas a unir y cómo vas a saber diferenciar las mismas? Ya cuando esto nos resulte posible, solo tendremos que diseñar 2 o más instrumentos y lograr conjuntarlos para ver resultados esperados, nos dice. Cuando evalúas actitudes, la última etapa de la evaluación por competencias, las actitudes son el filtro emocional de la realidad de la persona. Al igual que los conocimientos tienen su origen en lo que vivimos, en el medio ambiente, en el que nos desenvolvemos, no solo tiene que ver con datos, cifras y fechas. Se refiere básicamente a la forma en que experimentamos las situaciones en las que nos encontramos. Son de alguna forma, dice, nuestros prejuicios, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de mostrarnos a los demás, saber limitar tal vez cosas personales con otro tipo de personas. Entonces puedes estudiar mucho, puedes tener aptitudes porque las desarrollas constantemente, pero en esta parte emocional es donde no te puedes mentir a ti mismo, ¿no? Y por eso es la pauta más importante y es la herramienta más valiosa que tenemos los psicólogos dentro de la empresa. Porque no todos estarían bajo esa modalidad. Cuando hablamos del circuito emocional, dame un minutito, chicos, por favor. No se olviden que los aspectos emocionales siguen siendo también una valoración física, ¿no? Como pueden ver aquí. Las actitudes se alojan en lo que conocemos como el circuito emocional, compuesto por la neocorteza, el tálamo y la amígdala. Esto han debido llevar ya en psicofísica hace mucho tiempo. También conocido como el cerebro triuno. Este circuito es responsable de nuestras respuestas emocionales hacia lo que representa el trabajo, que es lo que aquí a nosotros nos interesa. De aquí también uno puede entender o comprender por qué es tan complicado la motivación en las personas. ¿Por qué en lo laboral, cuando hablamos, tenemos un índice tan alto de poca productividad, de mal desempeño, de deserción de personas en la empresa? También tiene que ver con estas pautas, ¿no? Y una de ellas es revalorizar o comprender la automotivación o el autoconocimiento, que actualmente sí estamos intentando manejar, ¿no? Por esta situación de la pandemia. Aunque no crean, es muy, muy necesario poder manejar o trabajar con ese tipo de aspectos y necesidades.
Se pueden medir, evidentemente, y por ello tal vez el principal instrumento para ejercicios debe desestimarse, ¿no? Y uno en especial, hay que buscar la información necesaria en realidad sin desestimar las anteriores o las que nosotros podamos valorizar. Hay que comprender qué herramienta es la más adecuada o la correcta. Vamos vamos a ver, por favor. Vamos a ver, por favor, chicos, dos videitos muy sencillos en los que nos va a manejar un aspecto. Muy bien. Hay un pequeño video, por favor, chicos, para que podamos comprender la razón del Assessment Center. ¿Por qué es tan importante esta herramienta de evaluación por competencias? El Assessment Center es una metodología integral de evaluación de potenciales, de evaluación de actitudes, de evaluación de competencia en general. Esta metodología suele involucrar una medición individual de habilidades, una entrevista de incidentes críticos, pero lo más importante del assessment es una dinámica grupal. En esta dinámica grupal, los participantes son sometidos a un grupo de ejercicios o reactivos con el objetivo de ponerse de acuerdo en dar una sola respuesta ante un reto específico que se les plantea. En una discusión ponemos en evidencia todo cuanto nos define: nuestra formación, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra actitud. Una discusión nos revela como personas, y es por eso que es tan valiosa esa sesión, para tener una idea clara del perfil de la persona que estamos viendo. Los assessment centers pueden usarse con cualquier nivel de la organización. Sin embargo, su uso suele estar vinculado a la identificación de competencias para perfiles de dirección, macromedios y específicamente perfiles de corte comercial. En la actualidad, los assessments están teniendo un repunte importante para la identificación de competencias de perfiles de nueva generación. Las pruebas psicométricas nos arrojan un diagnóstico de la persona. Nos hablan de coeficiente intelectual, nos hablan de rasgos obsesivos, por ejemplo, pero no nos dicen la dimensión de la conducta específica, no nos da un ejemplo en vivo de la persona. Y eso es lo que aporta la dinámica grupal de la Assessment Center. En ella podemos ver claramente cómo un individuo logra poner en evidencia su estilo frecuente de acción frente a un equipo de trabajo. El candidato puede entrenarse en técnicas para dar una mejor entrevista de trabajo. Puede tener muy claramente organizados sus ejemplos asociados a sus competencias. Puede incluso buscar en la web cómo dar respuesta a determinadas pruebas psicométricas, incluso proyectivas. Lo que no puede hacer es ensayar y tener previamente estructurado su comportamiento ante una situación desconocida, en la que tiene que ponerse de acuerdo con un grupo de 5 u 8 personas a los que jamás ha visto. ¿Qué necesita una empresa para llevar a cabo una selección? En primer lugar, un modelo de competencias, o al menos la identificación de las principales conductas que permitirían a estos candidatos ser exitosos dentro de su organización. Esto es muy importante porque el modelo de competencias o las competencias son el marco de observación de la sesión, de manera que nos ayuda a definir objetivos, nos ayuda a definir incluso los ejercicios que vamos a realizar. En segundo lugar, un grupo de candidatos, internos o externos, dependiendo del objetivo, si queremos seleccionar o queremos hacer planes de carrera o desarrollo, por ejemplo. En tercer lugar, los ejercicios o reactivos que estén diseñados o seleccionados en función de las competencias que queremos medir dentro de la sesión. Finalmente, necesitamos un moderador y un grupo de observadores entrenados en la metodología, de manera que puedan ver las competencias y registrar el comportamiento de los candidatos.
Muy bien, chicos. A ver, han podido ver una explicación muy amplia, digamos, del Assessment Center, ¿no? Si se han fijado lo que dice el psicólogo, el colega, te explica que en el assessment no puedes mentir, como les decía. Cuando generas una discusión, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a reaccionar, sobre todo ante una situación hipotética, pero que es practicada, es hecha en el momento? Una cosa es el cuestionario que te dice lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasaría si te dan un billete falso, te quieren pasar por un billete falso a un cajero? Pero ¿qué pasa cuando actúas en el momento? Cuando le pones en una situación en que una persona le va a gritar, le va a alzar la voz, le va a querer golpear, va a usar malas palabras, se va a poner fúrico. ¿Cómo va a actuar ante esa situación? Ahí es donde el Assessment Center te muestra esas competencias para ese cargo, como les decía, específico. Lo mismo con nosotros, como psicólogos. Realmente estamos preparados para llevar ese tipo de situaciones. Saben, yo he tenido la experiencia de trabajar en un centro cuando he hecho el internado en un centro de niños que trabajaba en la cárcel. Cuando he podido empezar a trabajar con los niños y sus familias era una situación complicada, ¿no? Porque los papás de ellos estaban en la cárcel y vivían en otro lado con la tía, la abuela. Los que eran muy niños vivían en la misma cárcel. La cárcel de mujeres y en la cárcel de varones. Se ha hecho un trabajo ¿no? de valores familiares, de interacción. Era un proyecto muy interesante, pero muy, muy complicado. Cuando veías la realidad, la situación de los niños que vivían ahí, con violadores, con asesinos, cómo los trataban, el temor constante. O sea, eso no lo aprendes en la universidad, ¿no? En la teoría. Cuando empiezas a tener la práctica, por eso el assessment es importante, que debería prepararnos para ese tipo hipotética de situaciones, como les digo, que genera. Pero volviendo a lo que nos interesa, como recursos humanos, como empresa, sí nos ha dicho que estas herramientas tienen que estar bien marcadas en lo que nosotros vamos a desarrollar o vamos a manejar. Ahora les voy a mostrar, por favor, un ejemplo específico. Ahí está. Este también es un taller en Perú donde muestras cómo deberías evaluar. Das una consigna, como cualquier TED, como cualquier evaluación, donde le das herramientas, instrumentos y donde tú tienes que evaluar algo. A ver, chicos, cuando haces un assessment puede ser un solo ejercicio, pero tú no sabes lo que van a evaluar. Yo algunas entrevistas que he participado y me han hecho los assessment center, por ejemplo, me decían, un clásico es esto, que te dan a defender un color. Los postulantes podemos ser 5 u 8, los finalistas, y te dan una hojita donde está el nombre de un color. Guindo, amarillo, verde, etc. Y la consigna es que tú convenzas al resto de que el color que tú tienes, tienen que elegir por ese color. ¿No? Entonces, al final de la supuesta reunión te dan una media hora y ahí está el psicólogo, están los observadores, viendo cómo cada uno tiene, digamos, unos 5 minutos para expresar por qué nosotros deberíamos elegir el color del otro. Es así como se maneja el assessment, ¿me entiendes? Es un ejercicio muy sencillo pero pueden evaluar varias cosas con el assessment. Digamos, pueden evaluar liderazgo de alguna forma. Tal vez quieren evaluar influencia o qué tan buen vendedor eres. Pueden evaluar comunicación efectiva. Lo bueno de la herramienta del assessment es que puedes absorber varias conductas, varias actitudes observables y medibles de acuerdo al cargo que tú quieras manejar. Ya, como les digo, aquí hay un ejemplo de un assessment center. En este caso creo que a estos postulantes, o en este ejercicio,
les han dado una hoja de papel y les han dicho que tienen que crear con esto un producto y tienen que venderlo al resto del equipo, del grupo. Y hay que ver cómo lo manejan o cómo lo llevan. Como ustedes saben, ya hemos llegado a la última etapa de Esmen Center, el cual consiste en que les hemos dado diversos objetos en los cuales van a poder realizar nuevos objetos para un buen uso. Los puntos que deben tener en cuenta son nombre de su objeto, mercado en el que inscribirían el objeto, público objetivo, funcionalidad, finalidad. Empezamos con Josué Conde. Buenas tardes, mi nombre es Josué Conde, como lo dicen. Mi objeto es este, para que vean la cámara. El nombre del objeto es portatarjetas. Y pues el mercado es todas las empresas. Y además el público objetivo ya son los empresarios y las oficinas también. Ya que la funcionalidad de este producto es que permite vender todas las tarjetas de las oficinas de forma ordenada. Y además su finalidad es poder crear más orden en la oficina porque se requiere mucho orden, ¿no? Y lo bueno de este producto que yo resalto es que no se necesita otros productos adicionales para poder construirlo, solamente está hecho reciclado de una hoja de publicidad, nada más. Gracias. Ahora pasamos con Angie González Rojas, los 5 puntos igual que su compañero anterior. Bueno, buenas tardes ante todo. Mi nombre es Angie González. En base a los objetos que ustedes me han dado, que han sido los vasos, yo he realizado, como ya se acerca la etapa navideña, he realizado un muñeco de nieve con vasos reciclados, o sea, con cualquier tipo de vasos, incluyéndole una cruz, ¿no? Para que este pueda ser una lámpara que pueda adornar todos los espacios de las empresas. Incluso podrían también tenerlo en casa porque es muy fácil de hacer, solo es colocar los vasos, la boca de los vasos en la paga, ¿no? Y así poder terminar de hacer el muñeco de nieve, ya sea poniéndole un toquito o algo para poder amenizar la oficina. El público es el público en general, ¿no? Porque más que todo van las oficinas. El mercado son artículos navideños y es una lámpara en forma de muñeco. Antes que me muestre tu producto, debes vamos a enfocar mayormente en 5 objetivos. Tu producto, el nombre de tu objeto, el mercado que se inscribirá el objeto, público, hacia donde va a ir el producto, totalidad y posibilidad. Como bien dice, mi nombre es Josie Pará. El objeto que vengo a presentarles es, en primer lugar, puede ser multiuso. Vamos a colocarlo en primer lugar como un joyero reciclado. ¿A base de qué está hecho este joyero reciclado? Vamos a utilizar envases de 3 litros de gaseosa, de cualquier tipo de gaseosa. Cortamos la parte final de los bases y utilizamos 3 botellas de 3 litros. Lo colocamos de la siguiente manera. La base de Tecnopor, es decir, como un palo, vamos a decir, de 20 a 30 centímetros, y en la parte superior la primera base cortada, en la parte del medio la siguiente base y por último la tercera base. ¿Y qué vamos a colocar acá? Este producto es especialmente para mujeres, que podemos utilizarlo en primer lugar como joyero, colocando nuestros anillos, nuestros aretes, nuestras cadenas en cada una de las bases. Otro uso que se le puede dar en el caso de las oficinas es para colocar los clips o todo lo que se utiliza dentro de las oficinas, pero vuelvo a recalcar que no solamente para mujeres, porque el diseño está hecho de color rosado o colores pasteles para que pueda de alguna manera adornar la oficina y la persona que está dentro de la oficina pueda estar en un lugar ameno. Podemos utilizarlo como multiuso, tanto como joyero o como porta clips o algún otro objeto dentro de la oficina. Gracias. Continuando con la evaluación de los objetos reciclables. Necesito que por favor me describas los 5 puntos que te voy a mencionar. El nombre del objeto, en el mercado en que se inscribiría, ¿ya? Público objetivo, funcionalidad y finalidad. Buenas tardes compañeros, en esta oportunidad la creación que he realizado es básicamente un vaso ecológico de consumo a la vez. Como ustedes comprenderán, en esta oportunidad el mercado en el que se inscribe el objetivo es llegar al mercado a nivel internacional. El público objetivo es el público en general. La funcionalidad básicamente es para servirse, pues, tomar bebidas frías y calientes, ya que está realizada de un material especial
en forma de galletas, por ejemplo, con dulce, y tiene un cuidado especial justamente, ¿no? Para que no tengan, no se pueda contaminar esto directamente con la mano, y tiene una base especial en la que donde se puede sujetar este producto. Ahora, el punto de la finalidad es proteger el medio ambiente en razón de que, como es de conocimiento público de todos nosotros, incluso a nivel internacional, el medio ambiente es un tema en el que hoy en día todos los países estamos comprometidos en desarrollar productos alternativos, productos mejorados a que no conlleven a esta contaminación. Entonces, con esa finalidad ha sido creado este producto. Básicamente, por ejemplo, cuando se accede en tiempo de veranos a las playas, lo común es llevar vasos descartables y dejarlos regados en las playas. Justamente lo que se quiere evitar con este producto es ella, ¿no? Ese es el producto en el que yo voy a inventar en la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Qué les ha parecido? ¿Han podido identificar algunos aspectos, no? En el ejercicio que muestran en este taller en el Perú, se puede identificar ahí muy simplemente algunos aspectos, como han podido ver, muy necesarios. Primero, la manera en la que hablan, la que intentan convencer, el uso correcto y adecuado de las palabras. Nosotros como psicólogos, ¿ahí qué tenemos que evaluar? La seguridad de la persona. Nunca vas a ser un buen vendedor si no crees en el producto, por ejemplo. Si vas a tener un vendedor que duda, que habla suavito, que no te muestra que él mismo confía en lo que está vendiendo, evidentemente no lo contratas. Ese tipo de aspecto y esas observaciones son lo que nosotros como digo, como psicólogos tenemos que valorar, nos estamos formando en esto. Las competencias que nosotros tenemos que tener es en este tipo de perspectivas, para el lado laboral, ¿no? Otro de los puntos, como se han dado cuenta en esto, es la creatividad. Les han dado lo mismo, la misma posibilidad a las personas de crear algo con desechos o utilizar el reciclaje bajo el término del marketing verde que se utiliza actualmente, y cada uno debería haber creado un producto o un servicio que nos sirva a los demás. Han visto productos distintos. En el assessment nos hacen ver, valorar, entender, incluso calificar, tal vez por qué el producto nuevo compraríamos nosotros. Esa creatividad tiene que ver con estos aspectos, ¿me entienden? Entonces, cuando haces el assessment, puedes ir reuniendo varios puntos. Puede ser, en este caso, la creatividad. Vamos a evaluar y vamos a decir cuál de los productos es el que más nos llama la atención a todos. El de tal persona, pum, validado por algo. ¿Cuál de todos estos postulantes, de estos 4 que han hablado en el ejemplo, nos ha convencido de mejor manera? ¿Y por qué? ¿No? Nos ha hablado directo, nos habló por nuestro nombre. ¿Qué tipo de comunicación ha utilizado? Calificamos. ¿Cuál de todos ellos ha mostrado mayor dinamismo, seguridad, etcétera? Si se dan cuenta, hay una variedad de aspectos que nosotros podemos calificar por las competencias. Sí, en lo laboral, por eso les digo, chicos, ya es una pauta muy necesaria. Las entrevistas que ustedes tengan a futuro los van a evaluar por esto. Así que tienen que estar preparados, ya no se trata solamente de los test, ¿no? Porque ahora cualquier persona entra, ¿cómo se hace en internet la persona bajo la lluvia? ¿Qué califica o qué busca? El 16PF, ¿qué es lo que busca? ¿Qué tengo que responder? Incluso en internet ya hay cómo resolver, cómo manipular de alguna manera el test, lo vamos a decir, para que puedan ir enfocados a algunas cosas. Entonces, esas herramientas muy objetivas que son buenas de psicología, requieren también conjugarse con esto, con el assessment. Si no puedes hacer un assessment, tienes que hacer un cuestionario situacional que les decía, ¿no? Tú esta situación, en tal caso, ¿qué harías en tal situación? ¿O qué harías en tal otra? Una pregunta que yo les hacía, que siempre me gustó y que es interesante, les preguntaba, sobre todo al área de marketing o ventas,
La pregunta es esta, a ver si la pueden responder. Le decía, imagínate que estás en un espacio, en un campo abierto, y te pedimos una tarea, que puede parecer una tarea absurda, pero en un montón de paja, en un pajar, tienes que encontrar una aguja. Hay una aguja escondida en el pajar. ¿Qué haces para encontrarlo? A ver, ¿qué me dice Jessica Quinteros? ¿Se puede repetir de nuevo la pregunta, por favor? Jessica, ¿cómo encontrarías una aguja en el pajar? Con un imán grande. Con un imán grande, muy bien. A ver, la misma pregunta, Itzia. La misma pregunta, Licen, respondo. Sí, la misma pregunta. Con un imán. Con tu mano, ya. Con un imán, Imán, perdón. imán. Con un imán, ya. Dylan. Igual con un imán. Imán, ya. A ver, Nayeli. No sé si suena raro, dice, pero yo alzaría la paja y caería abajo, ¿no? Entonces lo alzaría todo. Lo alzarías todo. Ya. ¿Quién más? A ver. Sonia. Bueno, yo preguntaría al que dónde más o menos está para así ver, ¿no?, la posibilidad de levantar toda la paja para así encontrarlo, o porque como el imán es más pesado que la paja, sí o sí, la aguja es más pesado que un metal, va a caer al piso, así que levantando la paja va, pero tendría que tener el lugar exacto para saber dónde está, para no estar removiendo todo. Perfecto. Muy bien, chicos. Dense cuenta que en la pregunta no les he puesto limitantes. No hay una respuesta para eso, ¿no? O sea, lo que quiere medir esto es la creatividad de cada uno. Algunas personas dicen, echaría gasolina y prendería fuego. La paja se va a quemar, pero la aguja no. Otras personas dicen, sí, lo echaría con mucha agua e intentaría filtrarlo. Otros decían, lo voy a congelar. Muchos decían que van a usar un imán gigante. No hay una respuesta para aquello. Pero si te das cuenta, te pongo en una situación en la cual varios de los postulantes para el cargo van a tener una respuesta diferente. Ahí mides la creatividad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así, chicos, más o menos cómo se hace un poquito las evaluaciones por competencias. Si este fuera el punto final, nos hemos ido al Assessment Center porque quería que entiendan la importancia y la práctica que se utiliza en realidad con la evaluación por competencias. Vamos a hacer una pequeña práctica el día, no nos ha dado tiempo hoy día, pero el día martes, por favor, estén puntual. Vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo se maneja el assessment. Los voy a hacer como si estuviéramos en una entrevista final y vamos a hacer una pequeña práctica ahí. Ya, nos queda muy poco tiempo, entonces, por favor, chicos, el día